Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más, estudiando la palabra del Señor. El día de hoy, como cada viernes, estamos leyendo el libro de Romanos. Bueno, no cada viernes, ¿no? Sino los viernes tenemos un estudio bíblico y ahora estamos tocando el libro de los Romanos. Tenemos un estudio los miércoles y uno los viernes. Y cuando terminamos un libro, bueno, pues continuamos con el siguiente. Los miércoles ahora estamos con Salmos y los viernes estamos con el libro de los Romanos. Así que el día de hoy iniciamos otra sección bien interesante del capítulo del libro de los Romanos, que arranca desde el capítulo 5, el que iniciamos hoy, y termina hasta el capítulo 8. Hablando de la justificación, aquí el gran énfasis de Pablo viene siendo la salvación, ¿no? Recuerda, en los primeros capítulos ya nos puso claro de que no hay nadie que pueda alcanzar su salvación por su propio esfuerzo, solamente depositando la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el único que puede darnos esta salvación que tanto nosotros necesitamos. No importa nuestros pasados, de qué raza hubieran sido. En este caso los judíos tenían en una estima muy especial a Abraham, y porque ahí se hicieron los pactos, y cierta seguridad había en ellos de que por eso tenían la salvación asegurada. Sin embargo, Pablo viene a aclarar la misión de Jesucristo y viene a aclarar esta verdad, esta idea, ¿no? De que no por ser judíos ya tenían la salvación ganada. No, todos quedamos en un mismo plano, como pecadores, como imperfectos, incapaces y solamente esperanzados a la misericordia y a la gracia de Dios. Y ahí es donde continuamos. Entonces ahora, ¿cuál es el resultado de encontrar nuestra justificación en Cristo Jesús? De eso es lo que estaremos hablando el día de hoy, ¿no? Así que cierra ahí tus ojos. Vamos a iniciar nuestro estudio. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la linda oportunidad que constantemente nos das de acercarnos a tu verdad. Esta palabra que día a día se encuentra accesible a nosotros. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que tengamos para conocer, para crecer, para madurar y también para proclamar esta verdad. Ayúdanos a proclamar esta verdad, que no se quede en nosotros nada más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, pasamos entonces al capítulo 5 de Romanos. Los resultados de la justificación. Yo estoy usando la Reina Valera 1960. Una Biblia que ha sido muy fiel y para mi gusto, bueno, es la que me gusta usar, ¿no? Resultado de la justificación, dice el título acá en mi Biblia. No sé cómo tu Biblia lo diga. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación viene a ser el resultado de que hemos depositado nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí el verso 1, tenemos paz para con Dios. ¿Paz por qué? Bueno, es que estábamos en guerra, estábamos peleados con Dios. ¿Y a través de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio por el cual el ser humano puede alcanzar paz con Dios. Por quien también, o sea, no solamente alcanzamos paz para con Dios, sino que también tenemos una entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta gracia, esto que yo no me merezco. La gracia es este regalo inmerecido. Entonces Pablo está diciendo, esto que yo no me merezco, en esto estoy firme. ¿Por qué? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos dijo bastante en esos dos versos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz con Dios. Estamos firmes en este regalo inmerecido. También nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, también hay esta de lo que podemos sentirnos nosotros muy gozosos, muy felices en cuanto a la gloria de Dios. Dice, y no solo esto, o sea, por si fuera poco, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí viene una tremenda aplicación para nosotros.
Ok, ya que hemos sido nosotros justificados, nosotros somos justificados, quiere decir que somos presentados justos delante de Dios. Bueno, ¿cómo pudiéramos desglosar más los beneficios de esta justificación delante de Dios? ¿Cuál es el beneficio de estar justo delante de Dios? Bueno, vida eterna, obvio, ¿no? Pero Pablo acá nos anuncia un poco más. Bueno, es que estábamos en guerra con Dios y ahora podemos estar en paz con Dios. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Esa es una tremenda ventaja, ¿no? También por medio de nuestro Señor Jesucristo estamos firmes en esta gracia, ¿no? Y hay una esperanza, estamos esperando también algo, hay una promesa de vida eterna. La semana pasada que veíamos el capítulo 4 de los Romanos, hablábamos de que en esta justificación, donde habíamos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, se había obtenido la justificación. Y por consecuencia también había una promesa, y en este caso la promesa es la vida eterna, estar con el Señor para siempre, y esa es nuestra esperanza y nos gloriamos, dice, en esa esperanza. Pero el verso 3 nos trae ahora a la tierra, por decirlo así. Si de pronto nos habíamos quedado en el cielo, en la gloria, en el Señor, la eternidad, estando con Él para siempre, Pablo dice, bueno, no solamente es allá donde disfrutaremos los resultados de esta justificación, aquí también. Esto trasciende el cielo y la tierra. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, dice el verso 3. ¿Qué tribulaciones? Aquí las tribulaciones a las que Pablo enfatiza son las tribulaciones a consecuencia de nuestra entrega al Señor Jesucristo, ¿no? Aquí no está hablando de este otro tipo de tribulaciones, qué sé yo, algunos le llaman tribulación perdí el bus y no pude llegar a tiempo al trabajo, se me desinfló la llanta del carro. No, aquí está hablando de las tribulaciones que conlleva el hecho de ser luz en medio de la oscuridad. Esos dificultades y problemas que tú te buscas por el hecho de ser creyente, ¿no? El odio, el rechazo, qué sé yo, las persecuciones, las amenazas, ¿no? El rechazo, todo eso, consecuencia de que ahora eres hijo de Dios. Esas son las tribulaciones a las que Pablo está apuntando aquí. Recuerda que estamos hablando de asuntos espirituales. Por eso dice que esa tribulación produce paciencia, ¿no? Y la paciencia es esta actitud en la espera, ¿no? ¿En la espera de qué? En la espera de la glorificación en el Señor, de la espera de la vida eterna, la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas tribulaciones van a producir en nosotros un estado constante, un estado de tranquilidad, un estado estable emocionalmente durante la espera de las bendiciones venideras, hablando de vida eterna, hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde está la paciencia. Y la paciencia prueba, ¿no? Y la prueba esperanza. O sea que una cosa conlleva a otra. Una cosa conlleva a otra, ¿no? Por ahí alguien decía, le pedí a Dios que me diera paciencia y me mandó tribulaciones. No, las tribulaciones están en la vida. Lo que pasa es que ahora el creyente ahora puede ver de una forma diferente la vida y va a actuar ante esas situaciones de una manera diferente, ¿no? Dios no es el Dios que te manda las desgracias para que mejores tu paciencia. Dice, y la prueba produce esperanza, ¿no? La prueba nos lleva a la esperanza. Y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tú y yo tenemos una esperanza, tratando de ensamblar todo esto. Tenemos una esperanza. La esperanza es la eternidad con el Señor. O sea que hay una especie de garantía, de seguridad que está en el corazón del creyente. Una seguridad de vida eterna, la seguridad de una gloria futura, la seguridad de estar con el Señor. Esa seguridad es el resultado de haber sido justificados, ¿no? El asunto es de que fuimos justificados acá y esto otro todavía no se ha manifestado, todavía no ha llegado esa gloria futura. Estamos en este espacio de camino. Imagínate a los hebreos saliendo de la esclavitud de Egipto en camino hacia Canaán. Así nos encontramos el día de hoy nosotros. Hemos salido de la vida de pecado y hemos sido justificados y vamos en camino a nuestra Canaán. Pero ahorita estamos avanzando en el desierto, ¿no? Es la misma idea que la Escritura presenta, ¿no? Entonces, mientras estamos en este desierto, tomando la metáfora del Antiguo Testamento del pueblo de Israel saliendo de Egipto, bueno, mientras estamos en este desierto vamos a tener enemigos por el hecho de que vamos a traer vamos a ir a recibir una bendición de Dios, vamos a ir a recibir una herencia eterna de parte de Dios. Dios está caminando con nosotros. ¿Recuerdas cómo caminaba Dios en el desierto con el pueblo? Había una nube, había un fuego, toda esa presencia divina manifestándose con el pueblo de Dios. Bueno, así va la iglesia ahora caminando, ¿no? Entonces va a tener enemigos, va a tener encuentros, va a tener enemistades a consecuencia de ser pueblo de Dios, ¿no? Y entonces Pablo lo que está diciendo es, eso lo que va a hacer es de que te afirmes más, vaya a producir paciencia dentro de ti, y esa paciencia va a producir prueba, o va a traer prueba, o es una prueba. Y la Escritura en el Antiguo Testamento ha dicho de que así como la plata y el oro se afina, si es necesario que nosotros también nos afinemos, ¿no? Y tú sabes de que la plata la ponen en calores extremos con la intención de que lo imperfecto se muera y solamente lo que es plata se mantenga y así es como se purifica, ¿no? Bueno, es la misma idea. Nosotros a través de las tribulaciones, a través de las crisis que vienen a consecuencia de nuestra vida cristiana, a consecuencia de andar en el camino de la fe, ¿no? A consecuencia, tú y yo como creyentes tenemos que soportar muchas cosas por ser creyentes. No podemos tomar venganza en nuestras manos, no podemos maldecir. Cuando nos persigan, dice la Escritura, tengamos que orar por aquellos que nos persiguen, ¿no? Ya no actuamos nosotros como actuábamos antes en el mundo. Todo eso es tribulación para nuestra vida, todo eso es tribulación para nuestros corazones, ¿no? Entonces, eso va probando nuestros corazones, a ver si realmente podemos nosotros mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Recuerda, y por eso me gustó la metáfora del Antiguo Testamento con el pueblo hebreo saliendo de Egipto, porque Moisés le dijo al pueblo de Israel, Dios te trajo aquí al desierto para probarte, para ver si ibas a mantenerte firme en sus estatutos, ¿no? Entonces nosotros vamos en este camino también es una prueba para nosotros, pero eso va afirmando la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de vida eterna, y eso no nos debe avergonzar, ¿no? Entonces, si tenemos la mirada puesta en la esperanza, vamos a poder ser capaces de pasar por este desierto de la vida, enfrentando las tribulaciones y los males, y eso beneficiando nuestra fe y nuestra esperanza, en otras palabras, ¿no? El verso 5 nos da una razón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no vamos solos, vamos con el Espíritu de Dios y vamos llenos del amor de Dios. Tremendas herramientas para avanzar en este desierto, ¿no? Este tema está muy interesante. Este tema que empieza acá en el 5 y les decía que termina hasta en el capítulo 8. La seguridad que debe haber de una gloria futura, el fundamento que hay de esa seguridad,
Pero también hay unos enemigos en el camino que vamos a tener que enfrentar. Bueno, no vamos a tener que enfrentar, sino que esta fe enfrenta a esos enemigos, y es el pecado y es la ley. Y eso lo va a desarrollar Pablo en los siguientes capítulos. Pero te lo digo para que puedas ir entendiendo una historia un poquito más completa, ¿no? Así que muy interesante lo que hemos aprendido hasta aquí. Verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, ¿no? O sea, cuando estábamos nosotros todavía alejados de Dios, enemigos de Dios, incapaces nosotros de poder siquiera soñar o imaginar con una justificación entre esa debilidad, a su tiempo, o sea que en el momento preciso, en el momento exacto, Cristo murió por los impíos, o sea, nosotros. Ciertamente, dice Pablo aquí, hace un pequeño comentario: apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿no? O sea, si tú y yo vamos a arriesgar nuestra vida, dice Pablo, nosotros arriesgaríamos nuestra vida por aquellos que a nuestro juicio son justos, o como que su vida vale mucho la pena que continúe existiendo, ¿no? Por el bueno, por un familiar, por un amigo, por la esposa, por los hijos, ¿no? Somos capaces de dar la vida, dice Pablo. Pero, verso 8, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el amor de Dios excede lo que nosotros pudiéramos interpretar como amor. El amor que nosotros entendemos se queda corto comparado con las expresiones de amor de parte de Dios. Dios murió, mandó a su Hijo, es el mismo Dios hecho carne habitando entre nosotros, pero mostró su amor. Dicen que Cristo murió aún siendo nosotros pecadores. O sea, nosotros éramos enemigos. Y esto es lo grande de este mensaje que Pablo nos está trayendo acá, mi hermano. Porque mira, voy a tratar de presentártelo así. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Nosotros ni siquiera anhelábamos estar cerca de Dios. No había en nosotros ningún deseo de justicia, de santidad, de pureza, de perfección. Nada de eso. Desviados totalmente. Corrompidos totalmente, ¿no? La humanidad. Nunca nosotros hubiéramos alcanzado un estado de salvación. Y en ese estado de pecado, en ese estado de rebelión, en ese estado de rechazo a Dios, en ese estado de rechazo a lo santo, a lo puro, a lo perfecto, en esa búsqueda de satisfacer simplemente nuestras necesidades y deseos egocéntricos, en medio de eso, Dios muere para que nosotros podamos encontrar una vida diferente, una vida eterna a su lado, ¿no? Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y acá hay una tremenda promesa que Pablo avienta en este verso 9, que ya se la pasamos muy rápido. Entonces, si siendo nosotros pecadores, el amor de Dios se manifestó de una forma tan grande, que murió por nosotros siendo impíos y pecadores, para poder justificarnos, entonces, ahora ya que estamos justificados, dice, por él seremos salvos de la ira. Mucho más. O sea, si el plan de Dios era salvarnos de la ira cuando éramos impíos, imagínate ahora que ya hemos sido justificados. Eso es lo que Pablo nos ayuda a entender para afirmarnos más en la esperanza, en esta fe, ¿no? Así que, tremendo verso 9, subráyalo en tu Biblia, eso tiene que estar ahí marcadito en tu Biblia porque es algo tremendo. Si ya hemos sido justificados en su sangre, bueno, la garantía es de que seremos salvos de la ira. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, ¿no? Interesante pasaje. Así que debe haber tranquilidad en cuanto a la seguridad de la eternidad en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque esa seguridad está asentada sobre la justificación por la cual ha pasado su vida.
Y esa justificación se alcanzó porque depositó su fe en Jesucristo. ¿No? Es como Pablo viene desarrollando todo este tema del Evangelio. Pues eso decíamos, esta carta está llena de teología. Cómo Dios está, o cómo Dios va a, en este proceso, hacer que esta humanidad pecadora pueda coexistir con Él en la eternidad, en un estado de santidad. Bueno, eso es lo que Pablo viene desarrollando en esta carta. Este es el proceso, esto es como lo ha hecho, ¿no? Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿no? Y entonces aquí viene otra sección que sería bueno que tú subrayes en tu Biblia, que viene reafirmando lo que dijo en el verso 9, ¿no? Si ya hemos sido justificados, vamos a ser salvos de la ira. Porque si hemos sido reconciliados, o sea, ya no hay enemistad, ya no hay enemistad con Dios. Bueno, entonces, así como estamos reconciliados, también va a llegar la salvación a nuestras vidas, ¿no? ¿Salvación de qué? Salvación de la ira que viene. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces Pablo vuelve a reafirmar, a través de quién es de que se llegó a obtener la reconciliación entre esta humanidad pecadora, impía, y el Dios santo y perfecto. ¿Cómo vino a hacerse esta reconciliación? Bueno, ¿o quién la hizo? Bueno, el intermediario, Jesucristo. Por eso no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Por eso tú y yo no podemos depositar nuestra confianza de reconciliación en cualquier otro ser, sino que solamente en Jesucristo. Solamente Él es el único que ha muerto por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Y en eso es donde nos reconcilia y en eso es donde nos justifica. A nosotros nos corresponde depositar nuestra fe en el Señor, ¿no? Y eso nos trae gozo, nos gloriamos, dice ahí Pablo, en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos en Dios por Jesucristo, ¿eh? Porque por Él recibimos esta reconciliación. Entonces Pablo viene y explica otro asunto acá bien interesante también en el verso 12 en adelante. El título en mi Biblia dice Adán y Cristo, ¿no? Aquí Pablo hace una comparación entre Adán y una comparación con Jesucristo. Dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y quién fue este? Bueno, este fue Adán. Vamos a ponerlo ahí. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Pablo deja claro algo aquí. El pecado entró al mundo por un hombre, que fue Adán. ¿Recuerdas allá la historia de Génesis? Cuando está Adán y Eva en el huerto, Dios les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay aquí. Este es mi huerto, ustedes lábrenlo, trabajenlo, cultívenlo, ¿no? Este es el huerto. El huerto es ese lugar especial. Yo recuerdo que el abuelo, allá en el terreno que el abuelo tenía su casa, y donde terminaba el patio de la casa había un caminito ahí entre unos árboles y unos cafetales, y tenía un espacio cercado para que las gallinas no le comieran lo que sembraba ahí, ¿no? Ahí sembraba azucenas, ahí sembraba fresas, ahí sembraba ese tipo de cosas que no son para venta, para producción, sino que son para consumo y para cierto placer, por decirlo así, ¿no? Como las flores bonitas y las fresas. Había un árbol de limones ahí también. Y bueno, ese era el huerto. O sea, entre todo el terreno que tenía, donde sembraba, donde cosechaba maíz y todas esas cosas, había un espacio especial donde se producía algo único para el consumo y el placer de él y su familia, obvio, ¿no? Entonces así era el huerto de Edén, este lugar único y especial
donde Dios puso a Adán y Eva a cultivarlo, a cuidarlo, a guardarlo. Y ahí se encontraba Dios con el hombre. Y era este lugar también de compañía, este lugar de cercanía, este lugar de conexión, ¿no? Entonces de ahí es donde es expulsado Adán y Eva al cometer el pecado. Pero cuando ellos pecaron, ellos rompieron la regla que Dios había presentado ahí, una única regla. Bueno, una de las consecuencias que trajo el pecado es la muerte. Y eso se heredó a toda la humanidad. Nosotros tenemos una herencia de parte de Adán y Eva que es una inclinación al pecado. Estamos lo que conocemos como nuestra naturaleza pecaminosa. Dentro de nuestra naturaleza está esta inclinación al pecado, lo que Santiago llama concupiscencia, este deseo interno que todos los seres humanos tenemos de pecar, ¿no? Bueno, entonces Pablo aquí, desarrollando este tema, está diciendo: Adán, cuando él peca, una de las consecuencias que él recibe, y por consecuencia el resto de la humanidad recibe, es la muerte. Por eso dice Pablo ahí: por el pecado, la muerte, y así dice, la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? Y aquí Pablo nos está hablando de la universalidad, no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado. A todo ser humano le llega la consecuencia del pecado. No hay tal cosa de que hay algunos que la consecuencia del pecado no le alcance. Estamos todos marcados de la misma manera. Y Pablo ha venido desarrollando ese tema en los capítulos anteriores. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado, a una nos hemos desviado, ¿no? Nadie busca a Dios, todos buscan lo suyo. Y esas palabras todo, nadie, implica universalidad. Y aquí Pablo vuelve a usar estas mismas palabras, ¿no? Pasó la muerte a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Ves? Esas palabras que indican que no solamente algunos pecaron, sino que todos han pecado. Y como todos son pecadores, bueno, si todos son pecadores, todos también deben tener la pena de ese pecado, que es la muerte. Dice, verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿no? Y esto es interesante, porque dice, ok, si no había una ley, entonces, hablando de la ley de Moisés, por eso pone hasta Moisés, si no había una ley, entonces no habría, no se podía inculpar de pecado, dice Pablo. Sin embargo, la consecuencia del pecado estaba ahí presente, ¿no? Por eso dice, no obstante, la muerte reinó. O sea, la muerte tenía el poder. ¿Por qué? Porque esto viene desde antes de la ley. Desde antes de la ley viene la consecuencia del pecado. Lo que Pablo está dejando claro aquí también es de que el pecado no es un asunto únicamente de la ley, porque el pecado existe desde antes que existiera la ley. Así como nos explicó que la gracia y la fe existían antes de la ley, bueno, también la consecuencia del pecado estaba antes de la ley. Verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Y ahora presenta a Pablo acá una interesante información. Dice que Adán es figura del que habría de venir. ¿Quién es ese que habría de venir? Adán era figura de Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Y aquí lo va a desarrollar. Verso 15. El don, o sea, el don es un regalo. El don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y acá viene haciendo la comparación, ¿no? ¿Quién es este hombre por el cual las cosas cambiaron? ¿De quién era figura Adán? Bueno, Adán era figura de Jesucristo. ¿Y en qué sentido era figura? Bueno, es de que Adán pecó y por él toda la humanidad recibió este castigo. Entonces Jesucristo es un hombre perfecto y santo, y por él toda la humanidad tiene la oportunidad ahora de recibir la gracia
es lo que está diciendo aquí, ¿no? Para muchos la gracia y el don de Dios. ¿Ok? Entonces, por un hombre entró lo malo y por otro hombre entró lo bueno. La gracia de Dios. Entonces ahí está haciendo la comparación Pablo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, o sea, el regalo, o sea, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Ok? So, este don, este regalo de gracia que hemos recibido, este sacrificio que ha hecho Jesucristo para nuestra salvación, eso vino no solamente por un pecado, sino que vino por multitudes, dice muchas transgresiones. ¿Ok? Entonces ahí es donde Pablo está manejando esta comparación entre Adán y Jesucristo. Dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Y quiénes son los que reciben eso? Bueno, nos lo había dicho ya en el principio. Justificados por la fe. La fe es la clave. Si tú has depositado tu fe en el Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana, si tú has depositado tu fe, tú has sido justificado. Y si tú has sido justificado, tú has recibido este don de la gracia. Y por consecuencia has recibido una promesa de eternidad. Estar con el Señor para siempre. ¿No? Nuestra esperanza es de que cuando muramos resucitaremos y estaremos con el Señor para siempre, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Y aquí Pablo lo vuelve a decir. Entonces, por Jesucristo vino este regalo, la fe puesta en él, y por Adán vino la consecuencia del pecado, ¿no? Así que, dice el verso 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ok? Dice, por la transgresión de uno, la condenación llegó a todos los hombres. Por Adán, por la falla de Adán, por el pecado de Adán. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está ayudando a entender aquí en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él vino a hacer lo que Adán tenía que haber hecho. Adán falló, no lo pudo hacer, entonces Cristo vino y lo hizo. ¿Con qué fin? Con el fin de que pudiéramos nosotros gozar de todas las bendiciones de Dios. O sea que Dios hizo al ser humano, mi hermano, Dios hizo al ser humano para que gozara de las bendiciones que Dios tenía preparadas para él. El ser humano pecó, falló, entonces no pudo recibir las bendiciones. Pero el corazón generoso de Dios está presto a que el ser humano reciba esas bendiciones. Y entonces Dios creó la forma, o dio la forma a través de Jesucristo, para que la humanidad pudiera tener otra oportunidad de poder estar una eternidad con Dios y vivir en esas bendiciones. Ese es el tremendo amor de Dios, que da oportunidades, mi hermano. Mientras tú y yo estemos vivos, tenemos la oportunidad de poder asegurar nuestro futuro con el Señor. Así que no pierdas la oportunidad, no pierdas esas veces que Dios ha hablado y ha tocado tu corazón y te ha hecho ver la necesidad que hay en ti de ser justificado. Porque tarde o temprano tenemos que presentarnos ante el trono de juicio, ante el trono de justicia, y tendremos que rendir cuentas de nuestra vida. Y si yo me presento ante ese trono, yo no tengo buenas cuentas que rendir. Yo no tengo nada bueno que ofrecer, yo no tengo nada que demostrar, yo no tengo nada. Me quedo corto en cuanto a la justicia. Y entonces veo la necesidad que tengo de que alguien superior a mí, perfecto, sin pecado, sea el que me represente. Porque si me represento yo, voy a ir a la perdición. Pero si es alguien más perfecto, santo y justo el que me representa, entonces mis posibilidades de poder pasar el examen o pasar la prueba van a subir a su máximo.
Entonces ahí es donde ponemos nuestra fe en Jesucristo, que sea Él el que tome nuestro lugar. Y Él lo hizo no solo en la cruz, sino que también delante del Padre nos representa, dice la Escritura, ¿no? Y aquí Pablo es lo que está recordándole a esta comunidad de cristianos allá en Roma. Les está diciendo, el que trajo la justificación fue Jesucristo. El que trajo el pecado fue Adán, ¿no? Pero si depositamos nuestra fe en Jesucristo, entonces podemos nosotros alcanzar esta eternidad y la justificación. Lo que nos está diciendo también es, dejemos nuestras costumbres de Adán y alejémonos de esas costumbres de Adán y depositemos nuestra confianza en Jesucristo, porque en Adán no podemos depositar nuestra confianza, no podemos depositar nuestros criterios, nuestros valores, nuestra evaluación en la forma del pensamiento de Adán. Tenemos que recurrir a Jesucristo. De la misma manera dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. De la misma manera. Entonces ahí está sellando esta comparación que Pablo está haciendo entre Adán y Jesucristo, ¿no? En la primera sección del verso 1 al 11 vimos la seguridad que tenemos de esta gloria futura, y acá del verso 12 al 21, este es el fundamento de esa seguridad. Es la obra de Jesucristo. Esa es nuestra seguridad, está depositada en la obra de Jesucristo. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿no? Y entonces acá vuelve otra vez a decirnos esto: desobediencia trae castigo, pero obediencia trae bendición. Transgresión trae castigo, ¿no? Pero de la misma manera, por la justicia de uno, ¿no? Eso trajo bendición. Aquí nos lo dijo también. El don, o sea, el regalo, que es para todos, la gracia viene a través de Jesucristo, ¿no? Verso 17. La transgresión de uno reinó la muerte. Por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿no? Pero por la justicia de uno reinó la gracia y el don de la justicia. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia. Entonces está esta comparación. El pecador lo que trajo fue desgracia, y el obediente lo que nos trajo fue bendición. Uno nos trajo muerte, otro nos trae vida eterna. Uno nos trae condenación, otro nos trae justificación. Uno no nos puede representar, este otro sí nos puede representar delante de Dios, ¿no? Dice que por la justicia de uno, o sea, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y esto lo que quiere decir, en otras palabras, es de que Cristo tomó nuestro lugar, porque nosotros no podíamos presentarnos justos delante de Dios. Pero por la obediencia de uno, los otros, seríamos nosotros, podemos ser constituidos justos. La obediencia de Cristo pasa a nosotros. La obediencia de Cristo pasa a tu vida, mi hermano. Eso es para gozarse uno. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y en qué sentido el pecado, la ley, perdón, hace que abunde? La ley hace que abunde el pecado. Bueno, es de que ahora conocemos a través de la ley de que hay multitud de pecado. Sabes, antes nosotros decíamos una mentira blanca o una mentira piadosa y les teníamos esos títulos, ¿no? Como que mentir tuviera dos variantes, una buena y una mala. Sin embargo, la ley vino a aclarar de que la mentira era pecado. No importa el color que le pusieras o las intenciones que tuvieras detrás de la mentira es pecado. Entonces, así es como la ley viene y nos hace ver de que el pecado está... No es que el pecado esté abundando, es que ahora estamos conociendo que eso es pecado. Nuestros ojos se están abriendo.
Pero a la misma vez que nuestros ojos se están abriendo, podemos entender mejor esta gracia tan grande de Dios, ¿no? ¿Recuerdas aquella escena de la mujer que le está lavando los pies a Jesucristo? Y entonces hay un fariseo que dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está besando los pies. Y Jesucristo le dice que esta mujer ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Lo que le está diciendo a los fariseos es de que ustedes no aman mucho porque de acuerdo a su juicio y a su criterio, no se les ha perdonado a ustedes mucho. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su juicio y de acuerdo a su criterio, ustedes no han cometido muchos pecados. Entonces, la función de la ley es poder ayudarle a aquel que se autojustifica a que pueda ver su realidad, que está lleno de pecado. Y así pueda entonces ver hacia la gracia y darse cuenta de que la gracia es grandiosa. Y entonces poder así amar a este Dios. Lo que esta mujer que le lavaba los pies a Jesucristo y se los besaba en una expresión de amor, Jesucristo dijo, esta ama más porque mucho se le ha, el más ama al que mucho se le ha perdonado. Jesucristo lo que está diciendo es de que esta mujer ha entendido que tiene una gran cantidad de pecados. Y al verse a sí misma y evaluarse y hacerse una justa evaluación, puede alcanzar la gracia de Dios. Pero el que no hace una justa evaluación de sí mismo, no va a poder alcanzar la gracia de Dios. El que se autojustifica, el que cree que no peca, el que cree que no la riega o nunca la ha regado en esta vida, entonces se le va a hacer muy difícil poder encontrar este regalo de Dios, o recibirlo, aceptarlo, entenderlo, verlo, recibirlo, creerlo, porque se está autojustificando. Jesucristo también contó otra parábola de un fariseo y un publicano que llegan al templo. Los dos se presentan a orar delante de Dios. El fariseo está haciendo alarde de las obras de la ley que él cumple. Y el publicano no se atreve ni siquiera a levantar la mirada ni a acercarse mucho y solamente dice: sé propicio a mí, Señor, pecador. O sea, yo soy pecador, no tengo nada que ofrecer. Yo soy pecador, no tengo nada que dar. El fariseo dice: yo soy justo y tengo mucho que ofrecerte, Señor. Esa era la oración. Y Jesucristo dice que los dos salieron del templo. Sin embargo, el que iba justificado era el publicano. Ese salió bien parado primero. El otro no. ¿Por qué? Por una evaluación errónea. Por no evaluarse de la forma correcta. Por la autojustificarse. Y no reconocer que nuestra justificación, que la justificación se encuentra solamente en Jesucristo. Por eso Pablo dice aquí que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí Pablo nos está haciendo una comparación entre Adán y entre Jesucristo, y ya nos introdujo el tema también de la ley. Ya nos introdujo el tema de la ley porque lo va a desarrollar más en los siguientes capítulos, ¿no? Así que mi hermano, mi hermana, espero que el Señor haya hablado a tu vida. No sé si el tiempo se fue muy rápido o este video estuvo corto, pero muy claro, muy sustancial. Pablo es tremendo en desarrollar estos temas teológicos, y nos corresponde a nosotros detenernos poco a poco, leerlo y entenderlo, ¿no? Así que acá vemos a un Cristo que toma la posición del ser humano, ¿no? Aquí está la imputación del pecado. Quiere decir de que el pecado y sus consecuencias fueron heredadas hacia el resto de la humanidad por Adán, ¿no? Pero también la justificación es imputada, o sea, es expuesta por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí nos habla también de la universalidad
del pecado y de la muerte. A todos nos alcanza, pero también la oportunidad que todo ser humano tiene para encontrar este don de gracia simplemente depositando su fe en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo aquí está diciéndole a la iglesia en Roma, y en este caso a nosotros también: asegúrense de no malaprovechar o poner de menos esta tremenda oportunidad. La tremenda oportunidad que tenemos en Cristo. La tremenda oportunidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. De encontrar la justificación y por consecuencia la salvación. Una vida eterna con nuestro Dios. Así que espero que el Señor ha hablado a tu vida, mi hermano, mi hermana. A mí habla mi vida. Y esto, como Pablo decía, viene a reforzar nuestra fe. Viene a reforzar nuestra esperanza, ¿no? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestros rostros y a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias. Gracias una vez más por tu preciosa palabra, porque hablas a nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque tomaste nuestro lugar, porque fuiste nuestro representante, porque tomaste nuestra posición y nos has otorgado tus bendiciones. Gracias porque tú has dado bendiciones para tu iglesia. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo, somos la novia. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como tales. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor, ¿no? Así que espero que esto haya sido de gran bendición para ti, mi hermano, mi hermana, porque lo fue para mí, y nos estaremos viendo pronto miércoles y viernes a las 7 aquí y a las 2 de la tarde los domingos. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. La forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.